Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. El ser madre es un gran privilegio y una gran bendición que Dios nos da. En el Salmo 127, versículo 3, nos dice la Escritura: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Sin duda, al recibir esa gran bendición, ese gran regalo de Dios, queremos cuidarlo con todo nuestro corazón. Tenemos el privilegio de tener su palabra, con la cual podemos enseñar, instruir, corregir, animar a nuestros hijos. Sigue siendo un gran desafío, pero con el poder y la ayuda de su palabra podemos salir adelante. Pablo, en la carta a Timoteo, le anima a Timoteo a ser un ejemplo para los creyentes. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. De igual manera, como madres, queremos ser un ejemplo en cada área para nuestros hijos, recordando que ellos escuchan más lo que hacemos que lo que decimos. Necesitamos pedirle a Dios, porque aunque queremos hacer nuestro mejor, somos seres humanos con muchas debilidades, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero confiamos en el amor de Dios, en su gracia, que nos perdona y nos guía, nos ayuda para llevar a cabo esta gran responsabilidad. Queremos orar cada día y pedirle a Dios que nos ayude. Pablo anima a los hermanos
y hace una oración muy específica en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé la sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva. Cada etapa de nuestros hijos tiene sus propios desafíos. Como madre, necesitamos orar para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento, para que cada día tomemos las mejores decisiones y hagamos lo mejor. Y también orar por nuestros hijos, para que ellos a su vez también tomen las mejores decisiones. Y que Dios nos ayude a llevar a cabo esta gran bendición, esta gran responsabilidad, este gran privilegio, este gran regalo, ser madres. Es muy especial estar aquí reunidas y queremos invitarte para que interactúes con nosotras, ya sea que estés en Facebook o YouTube, puedas escribir tus preguntas en el chat y al final del programa estaremos contestando alguna de ellas. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridas hermanas y amigas que se están conectando esta noche. Hoy les quiero dar la bienvenida a la serie de Unidas Brillando por Dios, titulada Más firmes, más fuertes y seguras. El tema de hoy son los desafíos de las madres. Y es un tema muy increíble, muy interesante. Seguramente tú vas a poder compartirnos ahí en el chat algunos desafíos que has tenido. Quisiera presentarles a 4 grandes amigas, hermanas en la iglesia que nos acompañan esta noche, tienen hijos en diferentes edades y que nos van a enseñar con su ejemplo, con las escrituras, a diferentes desafíos que están viviendo. Ellas son... Hola, buenas noches. Yo soy Angélica Díaz. Estoy en la región Santa Mónica y tengo 2 hijos, uno de 23 y otro de 21 años. Bienvenidas. Hola, muy buenas noches. Vanier Díaz de Lara y de la región Naucalpan. Mamá de 2 varoncitos de 9 años y de 7 años. Y es un gusto poder estar en este tiempo aprendiendo juntas. Y vaya que qué tema, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, hermanas. Soy Mireya. De la región Santa Mónica, tengo 3 hijas, 2 de 45 y una de 36 años. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gladys Ibelles y yo estoy en la región de Naucalpan y tengo una hija de 20 años. Quiero decirte que me siento muy feliz de estar aquí contigo y poder compartir este tiempo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sonia Uribe de Arroyo. Tengo una hija de 27, un hijo de 25 y un hijo de 22. Y de antemano quiero darles las gracias porque sé que va a ser una noche muy especial donde todas juntas vamos a aprender. Tenemos un Dios perfecto, un Dios amoroso, un Dios compasivo que nos ha dado su palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16-17 dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Cada etapa de nuestros hijos tiene sus propios desafíos. Muchas cosas no sabemos, pero nos sentimos muy privilegiadas de tener su palabra que nos puede enseñar, reprender, corregir y guiar para criar a nuestros hijos de la mejor manera. Es una gran bendición que tenemos y podemos brindarle a nuestros hijos lo mejor. Esta noche queremos compartir diferentes desafíos y yo quiero animarte a ti que estás conectada, que puedas escribir cuáles son los desafíos que tú estás viviendo en este momento o tal vez algunos desafíos que viviste y que puedes compartirnos de alguna manera que saliste adelante. La pregunta de hoy para todas ustedes es la siguiente: ¿cuál es el desafío que estás viviendo actualmente y cómo Dios te ha ayudado a superarlo? Vamos a empezar contigo, Vanier. Gracias.
Hoy buenas noches nuevamente a todas. Wow, pues es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? En lo personal, y bueno, entre otros, pero creo que el más fuerte para mí y el desafío más retante, vaya, ¿verdad? Es que cómo instruir o cómo educar a mis dos pequeñines. Como les comentaba, son dos varoncitos de 7 y 9 años. Y es como prepararlos, ¿no? Para poder discernir y enfrentar pues el constante bombardeo pues, de ideologías, ¿no? Modernas. Y bueno, a través de la historia siempre ha habido etapas, ¿verdad? Y cada historia tiene sus propios retos, cada etapa. Pero estas ideologías modernas que en lo personal, y creo que algunas estarán de acuerdo, ¿no? De que pues sí destruyen el orden divino de Dios, ¿verdad? Ideologías como el feminismo, ¿no? Que ridiculiza al hombre, esta ideología de género, el feminismo, ¿no? Bueno, ya lo había dicho, cómo se ha desvalorizado el matrimonio, la familia. Son ideas que en lo personal a mí me han preocupado y son un desafío constante porque veo cómo nuestra sociedad o la cultura se toma seriamente el transmitírselas, enseñárselas constantemente a través de todos los medios, ¿no? Del internet, de las caricaturas, de la escuela incluso, y donde quiera que prendemos tele, escuchamos eso, vemos cómo se quiere adoctrinar, ¿verdad? A los pequeñitos, desde los más pequeños a estas ideas culturales, pero que solo generan confusión en ellos y que a la larga las creen que son verdades, pues viven en destrucción constante, ¿no? Pero algo que tú decías, Sonia, al principio y esta escritura de Timoteo, de verdad, qué bendición poder tener la palabra de Dios que nos instruye para ello, ¿verdad? Y una escritura que en lo personal a mí me reta, pero también me da mucho consuelo, es la escritura que está en Proverbios 31, versículos 1 y 2, que dice, ¿no? Dichos del rey Lemuel de Masá, con los cuales su madre le dio instrucción. Hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos, ¿qué más te puedo decir? Y yo veo acá cómo este rey exalta o hace énfasis que su madre fue quien le dio la instrucción, ¿verdad? Y en lo personal, este es el desafío para mí, ¿no? El ser una mujer que es intencional para enseñar e instruir a mis hijos, ¿no? Intencional para vencer, pues, los ajetreos de la vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo que como mamás y luego como con pequeñitos, pues son etapas más demandantes y pues el trabajo, los quehaceres, la comida, la escuela, etcétera, etcétera. Dedicar tiempo serio a nuestros hijos para instruir es el desafío, ¿verdad? Pero realmente esta escritura para mí es muy confortante, pero también me desafía a ser intencional para buscar los momentos y contrarrestar toda esta idea cultural que se tiene con la verdad de Dios y sobre todo que ellos puedan mirar los frutos de cómo lo que Dios nos enseña y cómo nos instruye y también los frutos desafortunados de nuestra cultura a través de todas estas ideologías, ¿verdad? Pero ese es el desafío que enfrento actualmente, ¿no? En esta etapa que es tan bonita, ¿no? Donde ellos se maravillan de Dios, donde de verdad es una etapa muy bonita, pero que el desafío es aprovecharla para instruirlos y que sus corazoncitos se vayan enamorando de su Padre, de Dios, ¿no? El Dios de la Biblia, ¿no? El que nuestra cultura o nuestra sociedad dice, ¿verdad? Pero para mí ese es el desafío, pero también eso es algo que me anima a saber que como mamá yo puedo instruir con la palabra de Dios a mis hijos en este caminar. Muchas gracias, Vanier. Sin duda, tus hijos están en una edad donde muchas de nosotras añoramos, ya no van a volver a esos festivales, tal vez, pero dijiste una palabra que me impacta mucho y es la palabra intencional, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, vivimos en un mundo tan rápido, tan difícil, el tráfico, que si no intencionalmente tomamos la decisión de instruir a nuestros hijos,
el tiempo pasa, el tiempo vuela y rápidamente se nos olvida y perdemos a veces muchas oportunidades que sí tenemos. Pero muchas gracias, Panier, por tu respuesta. ¿Y qué nos dirías tú, Angélica, a esa respuesta? Sí, muchas gracias. Fíjate que tengo por un lado, siento mucha gratitud, ¿no? De ver a crecer a mis hijos. Ya como te comentaba, como les comentaba, tienen 21 y 23 años. Y las noches de las maquetas, las semanas de exámenes, ¿no? Los festivales, las competencias, los deportes, los trabajos, el equipo, toda esta etapa que ya terminó y que volteó atrás, estoy muy agradecida por eso, ¿no? Porque la vivimos y la compartimos mucho tiempo juntos, ¿no? Y ahora que son independientes, fíjate que siento muchos temores, ¿no? Muchos temores de verlos sufrir especialmente, ¿no? Yo creo que todos los papás sentimos o no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Que les pase algún accidente, algún incidente, ¿no? En las noticias hay tantas cosas que se escuchan, ¿no? Y como decía Vanir, cada época, ¿no? Mis papás decían, en mis tiempos no era así, ¿no? Y yo también pensaba, en mis tiempos no era así, pero bueno, cada época tiene sus propios desafíos, ¿no? Sus propios retos. Y temores, otros, tengo la lista larga, ¿no? De muchos temores, ¿no? Y hay uno en particular que viene a mi mente o a mi corazón y que me desafía muchísimo y es pensar que sí hice lo correcto, ¿no? Si les di las herramientas suficientes, temor de que les haya herido, lastimado y que no tengan las suficientes herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que el desafío en esta etapa para mí es vivir con fe y con confianza, ¿no? Ante sus propias decisiones. Yo creo que van a ser, y sé o saber que van a lidiar con sus aciertos y con sus equivocaciones, ¿no? Con sus desilusiones y sus aprendizajes, ¿no? Que también van a saber cuidarse en su salud emocionalmente, ¿no? Finalmente, o en resumen, el desafío es que llegó el momento de soltarlos, ¿no? Platicando con amigas, pidiendo con sus consejos, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo vives tú esta etapa? Y sobre todo orando, le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo hacerle? ¿No? ¿Cómo puedo sobreponerme al temor que enfrento, ¿no? Y vivir con confianza en esta etapa. Y recibí una respuesta que quiero compartir con ustedes esta noche, ¿no? Está en la escritura de Sofonías 3:17 y dice así, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Cuando la leí, ¿no? Como que te caen esos 20, ¿no? Recordé la obra de Dios en mi vida, mi caminar, ¿no? Cuando crecí de la niñez a la adultez, ¿no? Y tantos errores que cometí, tantos riesgos que viví, y Dios me cuidó. Dios estuvo ahí, ¿no? Llega un momento donde puedes reconocer, donde reconocí que Dios estuvo ahí. Y simple y sencillamente su soberanía, ¿no? Nada escapa de su soberanía, de su presencia. Y recordar que Dios ama más a mis hijos que yo misma y que Él va a hacer su obra en ellos, me calma todos mis temores. De verdad, como dice la Escritura, su amor calma todos mis temores. Ese es un reto que no he vencido, estoy en este proceso. Y cada que siento y percibo estos temores de nuevo, en verdad repaso esta escritura, lo recuerdo y recuerdo que el amor de Dios y su soberanía me pueden ayudar o me dan la confianza, ¿no? de esta etapa, de confiar en Él y confiar en mis hijos, que van a poder sobreponerse a cualquier reto que enfrenten. Y pues ese es mi reto, Sony.
Muchísimas gracias, Angélica. Yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con lo que dices. Y me gustaría invitar a las amigas, hermanas que no están conectadas, que puedan escribir escrituras que a ustedes, en medio de esos miedos, de esos temores, les han ayudado. Porque sin duda todas vamos a aprender y nos vamos a animar. También yo quiero compartir. En lo personal también sí ha habido muchos retos, muchas dificultades, pero esa añoranza, ¿no? De ver, ya no tenemos los hijos como en la edad de Vanier, de los hijos pequeños, pero ya se fueron de nuestras casas, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un Dios que es protector, soberano, y que esas culpas que a veces en los pensamientos nos atacan, podemos ser liberadas con la gracia de Dios y el amor de Dios, que como tú bien dijiste, Angélica, Dios ama más a nuestros hijos que nosotras mismas. Pero ahora me gustaría escucharte a ti, Mireya. Sé que tienes nietos, que tus hijas están más grandes. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto? Buenas noches, hermanas. Buenas noches, Sonia. Fíjate que mi desafío con mis hijas fue cuando eran más jóvenes, por no conocer la palabra de Dios. Ahorita yo llevo una relación de mucho respeto con ellas, mucho amor, pero no siempre fue así. Yo tuve muchos problemas para poder educar a mis hijas porque pues yo no tenía una guía. Tenía en el corazón el deseo de que mis hijas fueran buenas, como todas madres, ¿verdad? Pero no sabía cómo. Yo puse reglas en mi casa, reglas muy estrictas, hermanas, las cuales causaron mucho dolor a mis hijas, porque pues las tenían que cumplir. Y pues Dios me dio unas hijas muy buenas porque fueron muy obedientes mis hijas, fueron muy obedientes. A veces me da un poco de dolor no haber conocido a Dios antes, pero cuando escucho esa escritura que dice que Dios me escogió desde el vientre de mi madre, siento que los aciertos que pudo haber en la educación de mis hijas, Dios estuvo ahí presente con ellas. Yo tuve que pedir perdón, pero primero pedirle a Dios que me diera la fuerza, porque mis hijas ya tenían 30 años, de enfrentar mi responsabilidad, hablar con ellas y de pedirles perdón. Y la sorpresa que me llevé es que mis hijas me dijeron que ya ahora siendo adultas entendían lo que yo había hecho. Y eso me llenó de mucho agradecimiento a Dios, hermana, porque aún a pesar de yo no conocer de Él, Él estuvo al pendiente de mis hijas, y eso pues se lo agradezco mucho. Hay una escritura que a mí me llamó la atención, que está en Proverbios 127, del 3 al 5, y dice: los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre. Es una recompensa, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Esto me llega mucho porque yo tuve a mis hijas a los 20 años y mis hijas son gemelas, las que tienen 45 años. Entonces, por todos lados fue muy difícil. Yo le agradezco mucho a Dios el haber conocido de Él, el que mis hijas pudieran entender mi situación, y sobre todo el ver a mis hijas que son como yo soñé que fueran. Yo se los digo siempre. Les digo: hijas, ustedes son como yo soñé que ustedes fueran. No son perfectas, ni yo tampoco lo soy. Tenemos muchas necesidades, pero sí son responsables, sí son honradas, y eso nos hace poder muy respetuosas conmigo. Yo luego escucho que algunos no son muy respetuosos ya con los papás, pero mis hijas me siguen respetando lo que yo hice, y eso tengo que agradecérselo mucho a Dios. Yo tengo ahora también 2 nietos,
y sigo agradeciéndole a Dios cada día por la familia que me dio. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Mireya. Aprecio tanto tu vulnerabilidad, aprecio tanto lo que nos compartes. Sin duda, tenemos amigas, hermanas que tal vez llegaron a la iglesia ya con hijos grandes y lo que has hecho y lo que hiciste, de verdad lo valoro. Tu humildad, tu deseo de ser más como Jesús, tu reconciliación con tus hijas me impacta muchísimo. Algo que sin duda siempre tenemos que hacer, no importa si estamos en la iglesia o no estamos en la iglesia, pues es pedirle perdón a nuestras hijas, nuestros hijos. Y tú lo has hecho, es muy admirable y muchísimas gracias. Seguramente muchas podemos aprender de lo que acabas de compartirnos. Y me gustaría escuchar a ti, Gladys, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, pues la verdad es que escucharlas es como, híjole, ¿no? Identificarme en tantas áreas. Bueno, mi hija tiene 20 años en la fe, ella nació en el reino, desde pequeñita ha asistido a la iglesia, ahorita ya tiene 5 años en la fe, y es una compañera de vida, ¿no? Es una mujer que está en este proceso universitario donde ya está tomando decisiones, donde, como decía hace rato Angie, ¿no? Ya no la puedo ayudar a hacer nada. Ahora sí que su carrera universitaria depende totalmente de ella. Y sí es una etapa donde está ella creciendo como mujer en sus responsabilidades, pero también en su individualidad y viendo cómo ella resuelve cada reto que tiene, ¿no? Para mí es muy retante porque estoy acostumbrada a meter mis manos, a dar dirección, ¿no? Ahora he dejado de ser coach para volverme esa espectadora y a veces animadora, ¿no? Y a veces consoladora, pero el hacerlo con respeto yo creo que es el reto para mí, ¿no? El entender que Dios la ha capacitado y le está capacitando para vencer esos retos que a lo mejor una y otra vez no los ha logrado pasar, pero Dios tiene todo en control, ¿no? Y quiero compartirles la escritura de Proverbios 1, del 8 al 9, que dice así: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrija. No desprecies la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Y me encanta esta escritura porque ve lo que Dios le aconseja a nuestros hijos. Presta atención a la corrección, a la instrucción, ¿no? que les damos nosotras, en este caso como madre, entender que Dios va a utilizar los consejos y la instrucción que yo le pueda dar durante toda su vida, para que, dice, lo que aprendas de ellos, o sea, para que lo que aprenda de mí, de nosotras como madres, los corone de gracia. Y yo creo que un deseo de cada mamá es que nuestros hijos estén coronados de gracia, sean bendecidos en gran manera, ¿no? Y dice más abajo, y será como un collar de honor alrededor de su cuello. Me impacta cómo Dios va a ocupar cada consejo que nosotros le hemos dado, al igual que Él lo hace con nosotras, ¿no? A través de las escrituras, a través de su palabra. Y van a ser collares que las hagan bellas delante de Dios, que les den ese honor delante de Dios, y claro, con los que estén con ellos, ¿no? Y yo le clamo a Dios, ¿no? Que me dé esa madurez, ese también renovarme para que yo pueda ayudar bien a mi hija, porque ella va madurando y cambiando, pero yo también, y la verdad es que he aprendido tanto de su corazón, he descubierto en ella cosas que yo necesito aprender. Para mí es una compañera, es una maestra también. Y también he tenido que aprender a ser paciente porque muchas de mis ideas, de mis grandes ideas, no entran en su realidad. Realmente ya en algunas cosas ya no puedo aportar, pero ahí está mi atención. Y como dice esa escritura, la mujer se salvará, ¿no? Si cumple con su deber como madre. Yo creo que ahí es importantísimo que yo me mantenga enfocada en cumplir ese deber sin descuidarla. Sí soy una observadora, sí soy una animadora, pero siempre al pendiente, porque como dice esta escritura, ¿no? El deseo de Dios es que cada cosa que nosotras estemos sembrando en su corazón lleguen a formar parte de su vida y las coronen de gracia y las llenen de honor delante de Dios para su gloria de Él, ¿no? Y pues ese es el desafío, seguir ahí y seguir aprendiendo. Gracias.
Muchas gracias, Gladys. Sin duda, pues somos discípulas y nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Y otra vez, la escritura en Proverbios 14:1 nos dice, ¿no? Ser esas mujeres sabias que pueden construir su casa. Y la sabiduría, pues, implica humildad, donde cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. No sabemos todas, no somos perfectas, cometemos errores, pero qué increíble tener la gracia de Dios que nos da esa fortaleza y nos renueva cada día. Muchas gracias por cada uno de ustedes, los desafíos. Ahí vemos seguramente muchas personas que están interviniendo y nos están compartiendo. Y en lo personal, para mí, he aprendido muchísimas cosas. Sinceramente, he aprendido mucho de cómo es Dios. He entendido más a Dios, de ver su amor incondicional, su ternura, su paciencia conmigo, yo como hija. Y en lo personal, eso es algo que he aprendido muchísimo. También he aprendido cómo quiero siempre estar en control de las situaciones, de las cosas, y me doy cuenta que yo no puedo estar en control. Ese es un reto. Y a mí me gustaría compartirles una escritura que para mí ha sido algo que me ha ayudado muchísimo, y está en Hechos 14, versículos 16 al 17, dice la escritura: en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Y para mí, yo les comparto esta escritura, me ha ayudado muchísimo, me ha animado, me ha inspirado, me ha retado. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue dando esas alegrías en el corazón. Y sin duda, mi desafío y lo que yo quiero ser es esa mujer que ama de manera incondicional, de manera perseverante, y poder de verdad dar esa libertad como Dios nos ha dado a cada una de nosotras, esa libertad de elegir nuestros caminos. Y sin duda, no podemos controlar a nuestros hijos, no podemos, pero Dios es el Dios todopoderoso que nos enseña y nos ayuda. Y como vemos, tenemos todas muchos desafíos de diferentes formas, en diferentes edades, pero hay cosas específicas que por la edad de sus hijos a mí me gustaría preguntarles. Me gustaría preguntarte a ti, Vanier, ¿cómo te has preparado para enfrentar esas ideologías modernas? Wow, pues bueno, es algo constante, ¿verdad? Preparada yo creo que tener la palabra de Dios es lo que nos da mucha esperanza y nos da esa guía, ¿verdad? Pero fíjate que una escritura que he tenido mucho en mi corazón cuando, pues sí, de repente llega la preocupación y todo, como cualquier mamá y pues nuestra naturaleza, ¿verdad? Es una escritura que está en Romanos 12, versículos 1 y 2, donde dice que: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Y fíjate que me ayuda mucho, y más que cómo prepararlos a ellos, sin duda alguna es a través de que ellos conozcan a Dios, ¿no? Yo creo que eso es lo que a ellos los va a preparar. Pero personalmente, para instruir a mis hijos en lo que Dios enseña, necesito, pues, primero que nada, ser congruente con lo que digo, ¿no? Y con lo que me ven constantemente vivir, ¿no? Como dice la escritura, hacer una ofrenda viva. Y como sabemos, ¿no? Que pues los niños no escuchan lo que les decimos, sino que ellos creen en lo que nos ven vivir como papás, ¿verdad? Así que instruirlos en la palabra de Dios y modelar el amor, el perdón cuando me equivoco con ellos, el arrepentimiento de también sentarme y decir: perdóname, hijo, hoy estuve
muy enojada o perdóname si te dije esto, o sea, que ellos puedan ver que realmente pues también uno puede pedir perdón, se equivoca, pero que hay un arrepentimiento y que hay una obediencia a Dios constante y perseverante, ¿no? Esto realmente desafía mi maternidad porque a veces puedo pensar que mis hijos no deben escuchar que me equivoco, cuando en realidad cuando lo he hecho, pues me quiebra mucho el corazón y ahorita escuchando a todas ustedes que ya tienen hijos mayores, me quiebra, ¿no? Porque sí, constantemente me equivoco, ¿no? Y cuando tomo ese tiempo para pedirles perdón, ¿no? Y decirles, es que me equivoco y ver la sencillez, ¿verdad? Con la que ellos perdonan, ¿no? Me quiebra mucho, ¿no? Porque es cierto lo que ustedes dicen, ya ustedes están en otras ligas, ¿verdad? Y el mejor momento para conectar con ellos es eso, ¿no? Ser congruente, ¿no? Con cómo yo vivo con Dios y cómo ellos también pueden ver esa realidad, ¿no? Que hay perdón, que nos equivocamos, pero que no somos perfectos, pero que es un llamado constante, ¿no? A vivir, ¿no? Lo que Dios nos enseña. Y también, ¿no? Como hace rato comentábamos, ¿no? De ser intencional con ellos. O sea, dedicarles ese tiempo. Tengo unas cartitas, ¿no? Que a la hora de la comida, pues cada quien leemos una, muy breve, pero por ahí alguien decía o alguna vez escuché de que es mejor darles una instrucción constante, ¿no? Y perseverante, y no como todo un sermón, ¿no? Y sentarme y toda una clase a su corta edad, pues no, ¿verdad? Pero sí algo constantemente, ellos leen una escritura y de verdad es impresionante cómo la entienden perfectamente, ¿verdad? Y solitos ellos mismos se disipulan, ¿no? Pero creo que esta escritura a mí me llena mucho porque precisamente es modelar lo que el evangelio, ¿no? O sea, de no amoldarme a los criterios de este mundo, ¿no? Entonces, creo que esta parte me mueve mucho y escuchándolas, pues me quebranta mucho, pero me da también mucha esperanza porque dice, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Creo que el que mis hijos puedan estar escuchando constantemente escrituras a su nivel, ¿no? El que ellos la puedan poner en práctica a su nivel. Creo que en su momento ellos van a poder ir descubriendo la voluntad de Dios y también lo que le agrada, lo que es grato para Él, lo que es bueno y lo que es perfecto, ¿no? Y lo que dice Proverbios 22:6 me inspira porque dice, ¿no? Como educa al niño de hoy para que el viejo de mañana, y el viejo de mañana no te va a defraudar. Exactamente, no tengo en la escritura, pero me da a mí en lo personal esperanza. Yo no sé cuándo ellos van a volverse a Dios, pero sí me da esperanza de saber que ellos pueden desde pequeños escuchar lo que es la voluntad de Dios para que puedan conocer lo que es perfecto, grato y bueno en los ojos de Él, ¿no? Entonces, ellos cuando sean grandes van a tener que vivir su vida, van a tener que enfrentar no sé qué cosas y de verdad yo las escucho y quiero aprovechar, ¿verdad? Estas etapas al 100% y precisamente para que ellos tengan en un futuro, vivan su conversión, ¿no? Yo no sé si incluso hasta su vejez lo van a hacer, pero que recuerden que de niños fueron instruidos, ¿no? En la palabra de Dios, pero creo que esa es la manera, ¿no? En la que yo puedo prepararme, que es algo constante, no paramos, ¿verdad? Pero que sí es un desafío ser intencional para que eso pueda ser una realidad de nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que yo te podría compartir, ¿no? Muchas gracias, Vanier. Aprecio mucho tu corazón, la manera que nos expresas, nos compartes. Sin duda, como discípulas, a veces erróneamente pensamos que tenemos todas las respuestas y que debemos de ser esas madres perfectas y
Por supuesto que no la somos, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que una de las cosas que a todos nos cuesta trabajo entender es la gracia de Dios, ¿no? Ese amor de Dios incondicional. Y definitivamente el modelarlo a nuestros hijos, el que ellos se den cuenta que no somos perfectas, que tenemos también la necesidad del perdón de Dios, de Jesús, ¿no? Que nos redime, que nos santifica, que nos justifica, nos da mucha confianza, esperanza y por supuesto para nuestros hijos les ayuda a ver a ese Dios amoroso, tierno, que queremos que conozcan finalmente, ¿verdad? Otros, entre tantos desafíos, yo creo que algo difícil de ser madre es mantener ese gozo, ¿no? Esa alegría, porque a veces se puede complicar la vida y podemos casi ser una carga y por supuesto pues no queremos que sea una carga. A mí me gustaría preguntarle a Angélica, ¿cómo ha sido para ti mantener ese gozo en el desafío de criar a tus hijos y en el privilegio, obviamente, la bendición de tener hijos? ¿Cómo ha sido para ti, Angélica? Sí, gracias, Sony. Fíjate que uno de mis hijos constantemente me preguntaba, mami, ¿estás feliz conmigo? Y una noche, cuando ya estaban dormidos, de esos días, ¿no? Como decía Vanier, ¿no? Intensos, ¿no? Por fin descansaban y los ves como ángeles, la verdad, ¿no? Y yo meditaba mucho en su pregunta, ¿no? Dije, ¿por qué me pregunta constantemente, mami, ¿estás feliz conmigo? Y me di cuenta que podía decirles que los amaba, ¿no? En ese vaivén, ¿no? Pero mi corazón lleno de afán y de estrés por todos los quehaceres, ¿no? Del día a día, me di cuenta que les hacía sentir algo diferente, ¿no? Que al punto que él necesitaba reafirmar, ¿estás feliz conmigo? ¿No? Y yo me quedé pensando, bueno, si estoy tan feliz y agradecida por el privilegio de ser mamá, ¿por qué no lo estoy transmitiendo? ¿No? ¿Por qué esta duda constante o este reafirmar constante, ¿no? Y que no me molestaba, o sea, pero sí me llamaba la atención, ¿no? Y me di cuenta, bueno, obviamente reconocí que el estrés me ganaba, ¿no? Me hacía sentir mucho, bueno, me arrastraba, ¿no? En el enojo, a veces como ahorita que Vanier nos compartía y me conmueve mucho porque yo te entiendo perfecto, así lo viví, ¿no? Termina el día y dices, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿No? El estrés, el afán del día a día me llevó, ¿no? Y es un desafío muy grande para toda mamá. Para mí, estar estresada y ver el carácter de Dios. La verdad es de que es donde siempre uno voltea a ver, ¿no? Como dice la escritura en Isaías, mirar al cielo y ver la obra de Dios, ver su carácter, ver su ejemplo como papá, ¿no? Y ver cómo en las escrituras a lo largo, y las hemos mencionado algunas en esta noche, ¿no? Cómo Él nos expresa su amor, su alegría por nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros. No importa si cuánto que hacer le demos, porque yo creo que, y es mucho, ¿no? Pero Él constantemente nos está expresando esa alegría y ese deleite en nosotros, ¿no? Y me di cuenta de eso, que no todos son instrucciones, ¿no? Lávate los dientes, báñate, recoge, haz, no llores, no hagas, sube, baja, sí, no, muchas instrucciones. También hay que, como decía Vanier, también tener esa intención de sentir y expresar ese deleite y esa alegría por nuestros hijos, ¿no? Y la escritura que me ayudó muchísimo está en Filipenses 4, del 4 al 7, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En otras versiones, alégrense, dice regocíjense, ¿no? Y esta palabra implica deleite, satisfacción y plenitud.
Pablo cuando lo leí entendí, ¿no? Pablo insistía, alégrense, insisto, alégrense, ¿no? Gozarme en Dios como Él se goza en mí. Cada mañana era muy importante, es muy importante, ¿no? Todavía lo es, ¿no? Y me ancla, esto me ancla, ¿no? Me ayuda a no dejarme arrastrar por las emociones, los sentimientos, el estrés, el afán de todos los días, ¿no? Y algo que en medio de ese afán, de ese estrés, algo que muy práctico que dice esta escritura y muy cortito, denle gracias. Aprendí que en toda situación, en toda circunstancia y en medio de lo que estemos pasando, siempre hay un motivo para dar gracias. Y eso me ayuda a ver cómo Dios está en todo. Descansar en Él, ¿no? A relajarme, a confiar en su soberanía de una manera constante. Él está con nosotras, con nuestros hijos, en toda circunstancia. Y eso es algo muy poderoso que me ha ayudado y que me ha transformado. Si tengo la oportunidad de compartir con una mujer, ya sea en la fila del súper, en el banco, ¿no? Cuando veo sus caras de estrés, porque sus niños, ya sabes, ¿no? Pues son niños. Si tengo una oportunidad de decirles algo, les digo, goza, disfrútalo, ¿no? Son momentos que no van a volver. Y yo creo que es un privilegio y es un gozo ser mamás y siempre debemos sentirlo y expresarlo también. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Angélica. Y yo pienso en mi vida, pienso cuántas veces perdí la oportunidad de reírme, ¿verdad? Y cuando ves hacia atrás y piensas, ay, ¿por qué me enojé por algo tan sencillo? Y yo quiero animarte a ti, que nos escuchas, si tienes niños pequeños, que te rías más a veces de las travesuras, que para nosotros es algo tal vez muy difícil, porque lo hiciste, son travesuras y necesitamos reírnos. Pero muchas gracias, Angélica, porque es muy cierto. Quisiéramos regresar el tiempo y reírnos más, pero si tú tienes ahora la oportunidad, tienes niños pequeños, ríete, relájate. La vida es corta y los niños crecen y un día no van a estar en casa y ya va a ser un poquito tarde a veces, pero muchas gracias, Angélica. Tenemos diferentes hermanas con edades diferentes y situaciones diferentes. A mí me gustaría específicamente preguntarte a ti, Gladys, ¿cuál es el sentir de una madre soltera en el reino de Dios? Wow. Bueno, yo quiero abrirles mi corazón. Yo creo que ese ha sido el reto más grande que he tenido en toda mi vida, el convertirme en una madre soltera, dejando atrás un matrimonio de 18 años, más de 18 años, y no solamente por perder al compañero de mi vida, sino al enfrentar, ser el sostén, ¿no? Aprender a ser la cabeza de un hogar, ¿no? Tener a mi lado una pequeña que está sufriendo el daño colateral de muchas cosas que se hicieron mal o cosas que no debieron pasar, ¿no? Pero yo recuerdo todavía la primera vez que me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Mi hija tenía 15 años, entró a la prepa y fue su primer día de clases. La tuve que llevar a donde estaba la parada de su autobús y llevarla y dejarla subir en el camión y irse sola y luego hacer transbordes. Entonces era un miedo de soltarla, ¿no? Y luego con un corazoncito, con tanta dolor, con tantas necesidades, porque ambas estábamos sufriendo mucho, pero teníamos que seguir viviendo. Entonces, al regreso a casa, yo la dejaba a las 5:30 por 3 años, ahí en la parada, y 5:30 de la mañana, regresar en esa calle totalmente sola, con muy poca luz, la luz de los faros, de la casa y todo, pero regresar y darme cuenta, ¿no? Que ahora yo era la que tenía que ser responsable de esta pequeña familia, ¿no? Me llené de miedo, me congeló, y recuerdo caminar hacia casa y llegar a casa y orar y decirle a Dios, yo no quiero esta realidad, yo no quiero ser una madre soltera, restaura mi matrimonio, ¿no? Y fue una pelea con mis deseos, con mi anhelo, y decirle, Dios, por favor, hazlo.
Pero ¿sabes qué fue el inicio de que Dios empezara a hacer grandes cosas en mi corazón? Yo me rendí, decidí rendirme y decirle a Dios, si tú quieres, está bien. Solo dame las fuerzas porque no sé cómo cuidar el corazón de mi hija. No sé cómo ser una madre como tú quieres que sea. No soy fuerte, no soy esa mujer que tú necesitas que yo sea. No me sueltes, ¿no? Bueno, y te quiero compartir esta escritura que es Proverbios 8:9. Dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes de seguir. Verdaderamente, Dios fue llevando día a día, escritura tras escritura, fue consolando mi corazón, fue sanando mi corazón, fue mostrándome lo que no debía de sentir, lo que tenía que aprender, me dejó conocer mi propio corazón. Hermana, fue un tiempo donde yo me pude ver delante de Dios como Dios me veía, y obvio tuve muchas cosas de que arrepentirme, pero también muchas cosas que agradecer, porque Él fue dándome instrucción, me dio consejo, me enseñó cosas que yo no alcanzaba a comprender, y fui guiando mi camino, y no solamente mi camino, el de mi hija, también fue modelando el corazón de mi hija, y fue trabajando en ella, ¿no? Y está esta otra escritura que también es una gran bendición, es el Salmo 44, y dice así, bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mis pies. Y esta escritura a mí se me hace como una carta de amor. No solamente de una enamorada que le puede decir, bendito seas mi protector, ¿no? Sino también de un padre que te ama y que te hace sentir eso. Y así me sentí, yo me di cuenta que yo nunca estuve sola, que era un plan que Dios estaba preparando para ti, ¿no? Y ve como un corazón que se rinde puede decirle, bendito sea mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Y verdaderamente esta vivencia me ha preparado para seguir firme, ¿no? Y dice más adelante, Él es mi amigo fiel. Y ¿sabes algo? Yo tengo nosotras como madres solteras tenemos ese compañero fiel, amoroso, sabio, al mejor del mundo, ¿no? Dice, mi lugar de protección, mi más alto refugio, ¿no? Y es nuestro escondite, Él es Él es nuestro más alto escondite, donde nosotras podemos ir a refugiarnos en el tiempo de miedo, en el tiempo de tempestad. Dice, Él es mi libertador, Él es mi escudo con el que me protejo. Y verdaderamente cuando llega su palabra y tú puedes vivirla, Él protege tu corazón. Yo quiero decirte que he aprendido a pedir perdón, he aprendido a perdonar y a perdonarme a mí misma. Y en el camino mi hija también ha sido renovada a través de la palabra, ¿no? Me encanta verla obedeciendo los mandamientos de Dios. Ella ama y honra a su padre y tiene una relación muy íntima con él. Y eso es Dios, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Protegiéndonos aún de nuestra propia naturaleza. Y por último dice, Él es quien pone a los pueblos bajo mis pies. Y hermana, con Dios todo lo podemos. Yo lo he descubierto, o sea, no es que yo sea hoy más fuerte que ese día que estaba orando a Dios, ¿no? En la oscuridad, es que ahora puedo comprender que Dios es quien nos da las victorias y quien Él ocupa cada situación para transformar nuestra vida. Y yo quiero decirte que sin duda yo hoy puedo ver, ¿no? Cómo lo que Él permite que nosotras vivamos tiene un propósito. Y ser una madre soltera en el reino es lo más hermoso porque tenemos al compañero más divino y más maravilloso que no solamente nos aconseja, sino vive con nosotras aquí en nuestra casa, ¿no? Y Él es el que reina en nuestro corazón, pero también es verdad que Él tiene grandes planes para nosotras. A mí me ha regalado otra vez la libertad, ¿no? Ahora puedo tener nuevos sueños, puedo tener expectativas para mí, cosas que a lo mejor antes no podía y que me costó mucho trabajo lograr, pero Él lo ha hecho. Y entonces Él es quien pone todo a nuestros pies. Y gloria sea por tener un hermoso Dios que nos ama de esa manera y que podamos derramar nuestro corazón cada día y dejar que Él transforme nuestras vidas y nos guíe a donde Él nos quiera llevar.
pues muchas gracias, eso es lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias, Gladys. Muchas gracias por abrir tu corazón, por compartir algo tan profundo, por ser muy vulnerable y dejarnos ver tu sentir. Definitivamente, como tú bien lo dices, el ser una madre soltera en el reino hace una diferencia por tener a Dios en nuestras vidas, por tener a Dios en la vida de nuestros hijos. Y muchas gracias, mis respetos. Admiro muchísimo a cada hermana que está en esa lucha, en esa pelea, pero que desea agradar a Dios y que sin duda pone la confianza en Dios. Gracias por lo que nos compartes. Y bueno, me gustaría preguntarte a ti, Mireya, sé que ya tienes hijas adultas, que tienes nietos. A mí me gustaría preguntarte cómo ha sido esa convivencia, ¿no? Quizás como abuelita, el participar o no participar en el cuidado de tus nietos, en la crianza de tus nietos. Seguramente es una pregunta que muchos aquí se están haciendo y nos gustaría que nos compartieras. Gracias, Sonia. Fíjate que yo siempre pensé que no iba yo a ayudar a criar a mis nietos, porque pues yo ya había criado a mis hijas y pues no quería volver a pasar por esa situación, ¿no? Entonces, incluso a mi familia, a todos yo les decía que yo no iba a cuidar a mis nietos. Pero Dios, en su sabiduría, tiene otros planes en este caso para mí. Fíjate que mi primera hija que se casó, tuvo su bebé y a los 8 días de que nació mi nieta, mi hija se empezó a sentir mal. Fue al hospital y le dijeron que tenía depresión postparto. Yo no sabía lo que era eso porque en mi época no se escuchaba eso de estas cosas que pasan ahora, ¿no? El chiste fue que en la noche a mi hija le dio un derrame. Se le subió mucho la presión y estuvo internada por 15 días. El diagnóstico del doctor era muy grave porque el coágulo que se le había formado con el derrame se podía mover y el pronóstico era muy delicado. Y me tuve que dar a la tarea de ver a mi nieta y de pensar en mi corazón que era otra hija para mí, que tenía que verla así, que le tenía que dar el amor, porque mi hija en ese momento no podía. Y así transcurrieron 3 años, porque mi hija no podía desvelarse, no podía tener muchas presiones, porque a consecuencia del derrame ella convulsionaba. Y entonces yo tuve que hacerme cargo de mi nieta y ponerla en mi corazón como otra hija mía. Y así la vi. Y pude disfrutar de esa criatura como no tienen una idea. Ahorita que tú decías, Sonia, de que cuando tiene uno, los que tienen niños chiquitos, podernos reír y disfrutar de ellos, Dios me dio esa oportunidad, me dio ese regalo, de poder disfrutar otra vez, de verla crecer, de reír, de caminar y de todas esas cosas que incluso ya hasta se me habían olvidado. Cuando ella tenía 1 año nació mi segundo nieto, el hijo de mi hija Nadia, y fue otra sorpresa, porque pues ya tenía 4 hijas y ahora tenía un hijo más. Y la crianza de un niño, pues yo no la conocía, tuve que aprender. Y para mí es una cosa tan hermosa tener a mis nietos, son como mi motor, soy feliz. Mi nieto ahora juega fútbol y por medio del fútbol y que él juega para las Chivas nos hemos unido todos y todos tenemos playeras y vamos a animarlos y disfrutamos tanto de las cosas que hacen estas criaturas. Y digo que fue una sorpresa para mí, porque si Dios no me hubiera dado esta prueba, yo no hubiera podido disfrutar de lo que ahora disfruto. Y recordar, hermanas, que mi abuelita a mí también me quiso mucho, y que a pesar que yo ya tengo 66 años y mi abuelita murió a los 99, volver a regresar a esas épocas cuando ella me decía
que me quería y cómo me apapachaba. Entonces es muy agradable. Yo quiero dejar en mis nietos eso, que yo los amo, el cariño y que puedan recordarme con cariño. Y ahora que conozco de la palabra de Dios, sembrar en esos pequeños corazones, ¿no? El amor y el respeto a Dios, que es tan importante. Hay una escritura, Sonia, que a mí me gusta mucho, que está en Proverbios 17:6. Dice, corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son sus padres. Mis hijas están tan agradecidas conmigo por poderles ayudar en la crianza de sus hijos. Y luego para mí como madre es tan sorprendente escuchar a mis hijas decirles las reglas de la casa a veces. Yo voy a ser tu mamá siempre. Siempre quiero lo mejor para ti. Y aunque tenga 50 o 60 años, voy a seguir siendo tu madre. Así les digo yo a las mías y las mías les repiten a sus hijos. Entonces, yo no puedo dar el consejo de si ayudar o no en la crianza de los nietos, pero si lo hacemos tiene que ser con mucho amor, sin enojo, sin sentirnos presionadas, sino darles el cariño como si fueran nuestros propios hijos, que Dios nos da la oportunidad de regresarnos una vez más. Gracias, Sonia, por la pregunta. Muchísimas gracias, Mireya. Te escucho y me conmueve, me anima, me inspira, ¿verdad? Seré un día, si Dios lo permite, ser esa abuelita, y seguramente las abuelitas que nos están escuchando aquí, ver tu ternura, tu deseo de ayudar a tus hijas, a tus nietos, cómo los disfrutas. Es algo maravilloso. Muchas gracias, Mireya, muchas gracias por lo que nos compartes. Y sin duda hemos escuchado muchos desafíos, muchas cosas que hemos aprendido en esta noche. En lo personal he aprendido que debemos disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Yo recuerdo cuando eran chicos, a veces queremos, si no caminan, que ya quieren que caminen, si no van a la escuela, que vayan a la escuela, si ya terminaron la primaria, que terminen la secundaria, ¿verdad? Y yo les animo que disfrutemos cada etapa de nuestros hijos. Van a llegar esos tiempos. Y después, si no los disfrutamos, vamos a añorar que regresen y obviamente ya no pueden regresar. Pero yo quiero animarte en esta noche que puedas disfrutar y entender que todas tenemos desafíos, que no hay madres perfectas, nos vamos a equivocar, pero tenemos el poder de Dios, su palabra, que sin duda aprendemos y disfrutamos de las enseñanzas que Él mismo nos da, especialmente sintiéndonos amadas, apapachadas con su amor. A mí me gustaría compartir una escritura que yo te animaría a pensar en ella. En Hechos capítulo 2, versículo 22, dice la escritura: Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de grandes maravillas, milagros y señales. Y quiero compartir esta escritura porque muchas veces pasamos más tiempo hablando con nuestros hijos de lo que tienen que hacer, lo que tienen que cambiar, lo que tienen que lograr. Sin duda es importante la disciplina, es importante los logros, es muy importante. Pero quiero animarte para que hablemos a los hijos más de quién es Dios. Como dice la escritura, las grandes maravillas, los milagros, las señales, que ellos se admiren del Dios todopoderoso, misericordioso que tenemos, y que eso ponga en ellos la fe, y que esa fe sea lo que les ayude, les anime, los inspire a ser diferentes en un futuro. Pero quiero animarte muchísimo, y seguramente tú compartiste algún desafío, alguna escritura que todas aquí salimos beneficiadas, porque ha sido una noche maravillosa. Quiero agradecerles a todas ustedes que participaron, su corazón, su amor, su deseo de compartir lo que Dios mismo les ha enseñado, porque sin duda queremos ser esas mujeres, esas madres que son más fuertes, más firmes y más seguras, pero que estamos convencidas que es con el Dios mismo, el Dios todopoderoso, que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y que Dios las bendiga.